Tardes. El día de hoy, pues no lo vamos a poder ver de manera sincrónica, sin embargo, les dejo esta grabación para que podamos cubrir el tema. Igual yo voy a estar conectado durante la hora de la clase para que puedan consultarme a mí cualquier duda que tengan al momento de que están, pues, terminando de ver la temática y así, ya sea por WhatsApp o por el mismo Teams que se está llevando a cabo esta transmisión, poder yo, pues, cubrir esas dudas que ustedes puedan llegar a tener. Voy a empezar a compartir del tema que nos quedamos ayer. Entonces, para ello, tenemos que el día de ayer empezamos a ver las moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas ya lo discutíamos el día de ayer, que son parte de los seres vivos, o sea, son los que componen a todos nosotros los seres vivos. Y vimos que eran cuatro, que eran los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Habíamos empezado a cubrir algunas de ellas y lo más importante de todo que habíamos visto era que todas están hechas a base de carbón como estructura principal. Y de este, pues habíamos visto que tenía cuatro propiedades que eran las importantes, que es que cada átomo de carbón, que es este negro que tienen aquí representado, va a formar cuatro enlaces. Y acuérdense que estos enlaces son representados por estas líneas que están acá. Luego vemos que pueden ser enlaces simples, dobles o triples. Siempre van a ser cuatro según la primera propiedad. En tercer lugar, es muy versátil y se va a unir con diferentes tipos de átomos, especialmente para las moléculas orgánicas, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y algunos otros. Sin embargo, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno serían los principales. Y luego vemos que forman isómeros. ¿Qué es un isómero? Pues básicamente un isómero vendría a ser una o dos moléculas que tienen la misma fórmula estructural. Acuérdense que una fórmula estructural me dice cuántos átomos de cada elemento hay en una molécula, pero que al momento de representarlas o al momento de tenerlas, tienen algo diferente en su estructura, o sea, una posición diferente. Y tenemos que muchas moléculas van a tener la misma fórmula molecular, pero su estructura es diferente. Y con que su estructura sea ligeramente diferente, ya eso le cambia las propiedades a esa molécula y por eso es que nosotros los seres vivos las utilizamos a base de carbón para poder aprovechar todas esas posibles propiedades que es un simple cambio de estructura las puede ser pues ventajoso para nosotros. Les había enseñado los grupos funcionales y les dije que el hidroxilo era la unión de oxígeno e hidrógeno, el carbonilo era esa unión de carbono con doble enlace oxígeno, esto especialmente en los carbohidratos, el hidroxilo les dije que los alcoholes y carbohidratos. Acuérdense del nombre hidroxilo, ¿no? Hidrógeno y oxígeno. Carbonilo, carbono y oxígeno. Y el carboxilo vendría a ser una combinación de ambos, porque tiene un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. Esto es donde se da en ácidos grasos, que son parte de los lípidos, y en los aminoácidos, que son luego parte de nuestras proteínas. El grupo amino es parte también de los aminoácidos que forman las proteínas, y este lo que tiene es nitrógeno. Y la ventaja que aminoácidos se relaciona y amino tiene nitrógeno. Entonces es esa unión de nitrógeno con dos hidrógenos y el resto de la molécula, en este caso generalmente los aminoácidos. Fosfatos es que tiene un fósforo en medio y generalmente tiene esa estructura, dos hidroxilos y un doble enlace hacia el oxígeno. Esto donde lo encontramos en fosfolípidos ácidos nucleicos. Estas las vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayamos avanzando en las clases. Y el sulfidrilo, que es a base de azufre. Bien, ¿cuáles eran las moléculas biológicas importantes? Les dije que eran los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y les enseñé que a través de hidrólisis y condensación es la manera que podemos separar los monómeros, bueno, unir monómeros para formar polímeros. Los polímeros son muchos monómeros y monómeros eran aquellas unidades de en este caso, de cualquiera de las moléculas orgánicas. Un ejemplo eran estas dos moléculas de glucosa, que serían los monómeros de este tipo de azúcar. Y si yo los quiero unir, uso la condensación. ¿Qué es la condensación?
arrancar de un azúcar un grupo hidroxilo y al otro le arranco un hidrógeno para luego unir ese hidroxilo con ese hidrógeno y formar agua. Y como se forma agua, se llama condensación a nivel molecular. Si yo tengo un polímero y lo quiero separar en diferentes monómeros, a esta unión entre cada polímero, entre cada monómero, perdón, voy a agregar una molécula de agua, o sea, una molécula de agua que hay que partirla en un hidroxilo y un hidrógeno para poderla juntarle a este oxígeno y separar estas dos moléculas y hacerlas ya ahora moléculas solas. Eso se llama hidrólisis. Acuérdense que lisis significa romper e hidrólisis es romper con agua, o sea, romper con la molécula de agua. Bien, habíamos visto los carbohidratos, les dije que eran solubles en solventes polares. Solventes polares, entiéndase, como el más estándar va a ser el agua, porque tiene características de puentes polares de hidrógeno. Entonces, los carbohidratos son solubles en agua. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno como principal estructura. Funcionan como fuente de energía. Eso se lo puede enseñar muy bien en el tercer parcial, donde es cómo se extrae la energía del azúcar, por ejemplo, de la glucosa. A veces también pueden formar parte estructural de las paredes celulares de algunos organismos, como las plantas. La madera está hecha de puros carbohidratos, pero carbohidratos duros. Son polímeros de carbohidratos. Y estos polímeros, nosotros no podemos comer madera, les dije yo, porque simple y sencillamente nuestro cuerpo no la puede digerir. Ya son polímeros muy unidos y eso pues le da la rigidez a la madera que se necesita. ¿Qué tenemos también? Están pues divididos monosacáridos, disacáridos o polisacáridos, que es otra manera de llamar a los carbohidratos porque son azúcares. Mono cuando es uno solo, di cuando son dos juntos y polisacáridos pues ya son cadenas más largas de estos. Lípidos, les dije que no son solubles en agua o en solventes polares, o sea, por eso es que el agua y el aceite no se llevan, pero hay otros líquidos que sí la pueden disolver, como por ejemplo gasolina, el alcohol, el benceno, tolueno, cloroformo, etcétera. Siempre la misma estructura CHO, pero en diferentes posiciones. Son cadenas mucho más largas, que ya se lo voy a enseñar, y son reserva de energía. No son fuente de energía directa, sino que son reservas. También están presentes en las membranas de las células, están presentes en algunos pigmentos de las plantas, que ya se lo voy a enseñar, en hormonas, en vitaminas. Protegen algunas superficies, como por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que las bacterias, algunas tienen algunos lípidos que las protegen en sus cápsulas? Y luego también los tenemos como mediadores químicos dentro de nuestro cuerpo. O sea, la homeostasis, alguna parte, digamos que la tenemos a raíz de algunos lípidos. Y las proteínas, les mencionaba que son pequeños bloques que van a componer el resto de nuestro cuerpo. O sea que estos tienen diferentes funciones, ya se las voy a enseñar, y están conformadas por monómeros que se llaman aminoácidos. Estos aminoácidos forman cadenas larguísimas que se juntan, se pliegan y dependiendo qué tipo de proteína se haga, pues así va a ser la función de esa proteína. Crecimiento de un organismo, reparación de tejidos, por ejemplo, la forma va a determinar su función, lo que les mencionaba, y ya les voy a enseñar cuáles son los 4 niveles de organización. Una molécula se va a considerar una proteína ya luego a partir de que tenga 50 aminoácidos juntos para arriba. Son polímeros de aminoácidos. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Y por aquí nos habíamos quedado ayer. Estructurales, o sea, ya les dije yo, les enseñé que el pelo, las uñas son estructuras hechas de proteínas. Transporte, por ejemplo, pueden transportar oxígeno en la sangre. Está la mioglobina en los músculos que también puede almacenar oxígeno y para eso también está el almacenamiento. Almacenamiento también de energía y esa energía puede ser como por ejemplo en el huevo, la parte clara del huevo es albúmina y albúmina es una proteína que sirve para almacenar energía. Regulación osmótica, o sea, la homeostasis la podemos lograr a través de las proteínas.
movimiento, acuérdense que los flagelos y los cilios que les enseñé en los protozoarios, en espermatozoides, también en algunas bacterias, están hechas de proteínas. Defensa interna, todos nuestros anticuerpos para virus, para bacterias y otros gérmenes están hechos a partir de proteínas. Y están las enzimas, que son aquellas proteínas que pueden cambiar o pueden meterse, digamos, en procesos metabólicos para poder transformar las cosas. Las transforma de una cosa a otra. Es más, la hidrólisis y la condensación son gracias a enzimas que se meten en medio de de esos polímeros, ya sea que meten la molécula de agua para separarlos o extraen la molécula de agua para poder unir a dos monómeros en polímeros. Les decía que las proteínas tienen 4 niveles de organización. Primaria, que es cuando se empieza a formar las proteínas, que son cadenitas largas de aminoácidos. Secundaria, cuando algunos puentes de hidrógeno empiezan a plegar estas proteínas. Terciaria es cuando esta cadena pues ya está, digamos, compactada al nivel que se requiere. Eso se llama polipéptidos. Y luego tenemos la cuaternaria, que son diferentes polipéptidos unidos que ya forman la proteína como tal. O sea, ya el funcionamiento de la proteína. Fíjense bien, hablando un poquito más de proteínas, y a mí me gusta empezar con esto porque son como vitales para regular el resto de las otras moléculas. Tienen diferentes estructuras. Les enseñé de los aminoácidos, aquí está el grupo amino en rojo. Tienen también una base de carbón y un grupo radical, que el radical es lo que hace el nombre, cambia el nombre de los aminoácidos. Tenemos 20 aminoácidos esenciales que, perdón, tenemos 20 aminoácidos diferentes que ellos son los que se unen para formar las proteínas. Más adelante se lo puedo enseñar con más detalle. Y el último, ácidos nucleicos. ¿Qué es un ácido nucleico? Es el que compone el ADN, por ejemplo. También nosotros usamos ácidos nucleicos para la función de almacenamiento de energía. A estos ácidos nucleicos, a los monómeros, les vamos a llamar nucleótidos. Pueden transmitir la información a través del ADN y el ARN, que son moléculas que ya se les voy a enseñar más adelante. Dirigen la síntesis y el tipo de proteínas que se producirá. Recuerden que les dije el dogma central de la biología, ¿cuál es? Transformar del ADN a la proteína. ¿Cómo? Acuérdense que el ADN, estas cadenas largas de nucleótidos, son una receta que la célula va a leer, digamos, para poder producir la proteína. Y así van a decir qué orden de aminoácidos se va a ir pegando y así pues, prácticamente nos está dictando la receta para saber qué proteína se va a formar. Tenemos al ATP, que es un ejemplo de un nucleótido que sirve para almacenamiento de energía. Y eso pues se les voy a enseñar más adelante. Aquí es digamos, el esquema básico de un ácido, de un nucleótido. ¿Qué tenemos? Tenemos una azúcar, o sea que el nucleótido tiene un azúcar, tiene un carbohidrato que tiene 5 puntas y eso se llama, o 5 carbones, se llama una pentosa. Tiene un grupo fosfato, y aquí empezamos a ver los grupos fosfatos, y tiene una base nitrogenada. Si es una base nitrogenada, fíjense bien cuántos nitrógenos tiene, tiene varios. Dependiendo, esto va a ser igual en todos los nucleótidos. Tienen fosfato y un azúcar pentosa. Pero donde más va a cambiar es en la base nitrogenada. Y fíjense bien acá. Tenemos dos tipos de bases nitrogenadas. Las purinas y las pirimidinas. Ahorita no vamos a ir repasando cada una de ellas porque hasta que lleguemos a las proteínas como tal, perdón, a los nucleótidos como tal, las vamos a ver bien. Pero sí quiero que vean que el nombre de la base nitrogenada me va a determinar muchas veces qué propiedades va a tener esos nucleótidos. Este que está aquí es el ATP, que también la azúcar pentosa la tienen acá. Tienen una base nitrogenada, que es la adenosina, y en este caso tienen 3 fosfatos. Y por eso se llama ATP. ATP significa adenosina 3-fosfato o adenosina trifosfato.
un fosfato, dos fosfatos, tres fosfatos. En medio de cada fosfato va a almacenar energía. Y por eso se le llama la moneda energética de nuestro cuerpo, porque ahí es donde nosotros guardamos la energía como seres vivos, entre esos fosfatos del ATP. Esa es la molécula que, digamos, más nos ayuda al momento de poder nosotros manejar esa energía. Bien, el ADN, o mejor dicho, aquellas estructuras de los nucleótidos que almacenan en información hereditaria, tenemos al ADN como primer lugar, que es esa doble cadena que se une, fíjese bien, entre el fosfato y el azúcar. Fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Aquí se va uniendo. Y luego esto que dice T, A, C, G, G, C, A, T, son las bases nitrogenadas que se van a unir a través de puentes de hidrógeno una con otra. Ahorita todavía no les voy a enseñar el orden porque lleva su orden complejo. Lo vamos a ver hasta que veamos directamente la clase de estas bases nitrogenadas. Y el ARN es una cadena sencilla que es una copia, digamos, del ADN. Este va a servir más adelante, ya les voy a enseñar, para poder hacer el proceso de creación de proteínas. El ADN tiene la información, es la receta. El ARN copia la receta y se la lleva fuera del núcleo donde está el ADN y la mete en otra estructura donde se empieza a fabricar la proteína. Entonces, básicamente el ARN vamos a decir que es para fabricar proteínas, al menos en nosotros que somos seres más complejos. Algunos virus tienen ARN que este ARN lo inyectan a una célula y lo que hacen es que fabrican copias de esos virus y es como una fotocopiadora. Bien, eso sería al menos la parte de esa presentación de introducción a las moléculas orgánicas. Ahora vamos a empezar a ver el primer tema de las moléculas orgánicas. El primer tema de las moléculas orgánicas va a ser ya directamente con las biomoléculas. Y aquí lo tenemos. Sería pues las mismas propiedades del carbono que ya las repasamos. Los grupos funcionales, aquí se los presento tal y como se los presentan en el libro. Hidroxilo, carbonilo, carboxilo, amino, fosfato y sulfidrilo. Y luego esto que son algunos ejemplos ya directamente. Hoy vamos a empezar con carbohidratos. Vamos a ver si lo logramos terminar. Y si no, pues el día de mañana continuamos con el resto de los temas. En los carbohidratos tenemos almidones, dulces, que son los azúcares. Tenemos fibras, la famosa fibra, que es lo que hay que ingerir en nuestra dieta para pues tener un movimiento bueno en nuestro sistema digestivo. Y también, por ejemplo, algunos refrescos están llenos de carbohidratos. Lípidos, ¿dónde los encontramos? En aceites, como o en mantecas, todo esto le vamos a llamar grasas. La cera, como las abejas, y algunos esteroides, que ya les voy a enseñar. Proteínas, pues lógicamente están las carnes, que es músculo. Acuérdense que la carne es lo mismo que músculo. Leche, que lo producimos los mamíferos, y algunas semillas. ¿Por qué en las semillas? Porque acuérdense que la semilla es lo que va a nacer y va a dar origen a una planta, entonces necesita proteínas, tanto para almacenamiento de energía como para poder darle a la planta moléculas para que empiece a crecer tejidos. Y en los ácidos nucleicos, que ya vimos que es el ADN, el ARN y algunos nucleótidos energéticos como el ATP. Bien, empecemos entonces con esta parte. Les recuerdo que monómero es la unidad. Ayer les dije que mono significaba uno y mero es cuerpo. Entonces, un solo cuerpo, eso es monómero. Esto va a ser la base de todas las moléculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Estas, cuando se unen varios monómeros, se llaman polímeros. Poli significa muchos, entonces muchos monómeros son polímeros. La hidrólisis y condensación, que ya se las había enseñado, aquí abajo solamente les enseño esto extra, que sería como dos monómeros, este grupo de hidroxilo y este otro grupo de hidroxilo, a este se le arranca un hidrógeno, a este se le arranca todo el grupo, y se forma una gota de agua, no una gota, perdón, una molécula de agua que la llamaríamos condensación. Y
En este caso, ya vamos a tener un dímero. Dímero porque tiene dos monómeros. Y si unimos varios, vamos a formar polímeros. Si yo meto agua y puedo romper esta unión de este oxígeno, al oxígeno le agrego el hidrógeno y a este otro lado, para que no quede solo, le agrego un hidroxilo. Y así de esa manera separo los dímeros o polímeros o etcétera. Bien, esto es un poquito más de lo mismo, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Empecemos directamente por los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Ya les dije yo que están formados en su mayoría por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y las funciones que nos interesan a nosotros son estructura, la madera ya les dije que es un ejemplo, reserva de energía, o sea, algunos no solamente nos dan energía directa, sino que podemos reservar energía en ellos, como por ejemplo la papa es puro almidón y el almidón es una reserva de energía, y son fuente de energía, algunos azúcares como la glucosa especialmente. ¿Y cómo los vamos a clasificar? Aquí empezamos ya con esto. Algunos monómeros van a depender, o se los vamos a llamar sacáridos, porque son azúcares, entonces vamos a tener monómeros monosacáridos. Los dímeros van a llamarse disacáridos, y cuando tienen muchos se van a llamar polisacáridos. A estos les quería enseñar en los monosacáridos. Va a depender de cuántas azúcares tenga, así se va a llamar el tipo de azúcar. Perdón, de cuántos carbones tenga, así se va a llamar el tipo de azúcar. Por ejemplo, si tiene 3 carbonos, se va a llamar triosa. Tiene 3 y osa reemplaza a los sacáridos. Ejemplo, gliceraldehído de hidroxiacetona, esto lo vamos a ver más adelante. Pentosas, tiene 5. Y en pentosas tenemos a la ribosa y a la desoxirribosa. Son las que les dan el nombre al ARN y al ADN, que son los ácidos nucleicos, las cadenas de ácidos nucleicos. El ARN significa ácido ribonucleico, o sea, ADN ribosa. Y ADN, ácido desoxirribonucleico. Por eso esa es la diferencia entre ADN y ARN. Esas son las pentosas. Y las hexosas tenemos glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa está presente en todos los seres vivos. La fructosa generalmente está presente más en las plantas, en las frutas. Por ejemplo, el sabor dulce es la fructosa. La galactosa la producimos en la leche y también en el hígado. Fíjense bien la estructura como es. Hay diferentes maneras de representarlo. Estas solamente son para representar cómo están hechos. 6 carbones, 1 al 6, y todos ellos van a tener siempre 4 enlaces. Acuérdense, carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Este tiene un grupo aquí carbonilo. Este carbono tiene un enlace hacia el hidrógeno, uno hacia el oxígeno, otro hacia el otro carbono, el otro hacia el otro carbono, etcétera, hasta llegar al 6. Esta es una manera de representarlo. La otra manera es esta que ven acá. Fíjense bien, cada esquina puede ser un carbono o puede ser un oxígeno o un nitrógeno, etcétera, pero forma esta estructura hexagonal. Hexagonal significa 6 lados. Esto sería también representar la glucosa, o me interesa también que se aprendan esta última. Vean, aquí en esta esquina debería de haber un carbón, pero no se coloca porque se estandariza que cada esquina que no tenga algo escrito significa que hay un carbón ahí adentro. O sea que aquí hay un carbón, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta ya está llena porque tiene un oxígeno. Entonces, acuérdense de esta, por favor. Es lo mismo que esta, pero para no colocar todos los elementos, pues simple y sencillamente se deja vacío, pero sabemos que si está vacío va a tener un carbono representado ahí. Y esta última no está vacía, tiene un oxígeno, entonces el carbono tiene que estar en otro lado, que sería aquí, en esta parte de acá. Bien, otra cosa que les quería enseñar, a veces se pegan algunas otras estructuras
en estas cadenas. Y, por ejemplo, si una estructura, digamos sí, un fosfato, se pega al carbono número 3, entonces se va a llamar, estoy inventando un poco, pero solamente para que tengan el concepto, glucosa 3-fosfato. Eso significa que en el carbono número 3 está pegado un fosfato. O si se pega en el 6 y se pega otro en el 1, se va a llamar glucosa 1,6 fosfato o bifosfato, porque tiene dos. Pero eso solamente se los estoy mencionando para que lo tomen en cuenta. Más adelante vamos a ver algunas estructuras que tienen esas características donde se pegan algunas estructuras en el número X de carbón, entonces se va a llamar estructura, número y dependiendo de qué número de carbón se pega. Bien, les enseño las otras hexosas que vamos a estar trabajando. Ya vimos la glucosa. En segundo lugar tenemos la fructosa y en tercer lugar tenemos la galactosa. Ojo, estos tres son isómeros. Acuérdense que isómero era que tenían la misma fórmula estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que las tres son C6, H12 o 6. C6, H12 o 6, los tres. Pero si ustedes se fijan, cada uno tiene una estructura diferente. Entonces, aquí en la fructosa, fíjense que se parece mucho a la glucosa. Aquí tendría un carbón, pero acá también tiene otro. Acá tiene otro carbón, otro carbón, otro carbón y otro carbón. Y la galactosa es la que más se parece a la glucosa porque esta sí tiene 6, esta tiene 5 puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ya les dije que la fructosa era las frutas, la galactosa más que todo está en la leche. Les voy a explicar por qué. Y la glucosa pues en otros seres vivos. Fíjense bien, antes de ir a la parte de los disacáridos. La glucosa ya dijimos que está en todos los seres. La fructosa está en la fruta. La galactosa. ¿Por qué se llama galactosa? Nosotros vivimos en nuestro planeta, que se llama planeta Tierra, que le pertenece al sistema solar. Y el sistema solar le pertenece a una galaxia que se llama la Vía Láctea. ¿Por qué se llama la Vía Láctea? Porque en tiempos antiguos, donde no había luz artificial y ustedes podían ver las estrellas, claramente en el cielo, en el firmamento nocturno, se miraba una línea de estrellas muy pegaditas que formaban una vía, un camino, digamos, una línea. Y como era de color blanco, porque en aquel tiempo se podía ver más en el cielo nocturno, entonces le pusieron la Vía Láctea, porque era de color blanco. En honor a eso, a este azúcar que está en la leche, le pusieron galactosa, porque es como una manera de referirse a la galaxia en la que nosotros estamos viviendo, que es nuestra Vía Láctea. Por eso el nombre, solamente para que lo sepan. Ok, vamos a unir monosacáridos y lo vamos a formar en disacáridos. Esto, por favor, apréndanselo bien, no solamente para el examen, sino que nos va a servir. Ya les voy a dar algunos conceptos que nos van a servir en nuestras vidas, quizás. En primer lugar, fíjense bien, tenemos glucosa, tenemos fructosa y tenemos galactosa. Todas estas se pueden unir con la glucosa. Y si se unen dos glucosas juntas, van a formar maltosa, que estas están presentes en algunas semillas, por ejemplo, y los productos de esas semillas como la cerveza, que la cerveza está hecha de cebada, que cebada es un tipo digamos, parecido al trigo, una semilla. Y aquí encontramos maltosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, es la unión de glucosa y fructosa. Es un disacárido de glucosa y fructosa. Ese sabor que ustedes le sienten, ese dulce, pues simple y sencillamente es sacarosa, hecho de glucosa y fructosa. Entonces, sacarosa, azúcar de mesa, sacarosa. Y la lactosa es la unión de una glucosa y una galactosa. O sea que esta está un poquito más fácil porque la lactosa ya tiene galactosa y glucosa. ¿Cómo se pueden aprender ustedes algunas de estas? Por ejemplo, la maltosa.
momento de examen, piensen que glu glu es como a veces representaban en las caricaturas a estar al efecto de estar bebiendo agua o lo que sea, glu 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 glu. Entonces piensen ustedes, glu glu, la unión de 2 glu glu igual a una maltosa, porque está presente en la cerveza, que es una bebida, etcétera. Sacarosa, pues es un azúcar, ¿no? Azúcar de mesa. Glucosa más fructosa porque viene de una planta. Acuérdense que nuestra azúcar viene de la caña. En otros países la sacan de la remolacha, por ejemplo. Y como viene de la planta, es una fructosa. Y la lactosa, que es la famosa, que a algunas personas le hace daño consumir lactosa, porque genéticamente no tienen el gen que produce la enzima que es la adecuada para consumir la lactosa, entonces les hace daño, porque no la pueden digerir. Más adelante, cuando miremos esto de los genes, les voy a enseñar sobre esa mutación que ocurrió en algunas poblaciones humanas, parte de la evolución que les explicaba, cómo eso permite que nosotros como adultos bebamos leche. ¿Por qué? Porque la leche no es para los adultos, la leche es para los bebés, tanto de todos los mamíferos, lógicamente, vacas, ratones, ballenas, caballos, etcétera. Es para los bebés. Los adultos no deberíamos de consumir la lactosa, no porque, digamos, no queremos, sino que simple y sencillamente porque nuestra proteína, que es producida por un gen que está en el ADN, digamos, no debería de estar ahí cuando seamos adultos. En el resto de los mamíferos no está. Nosotros tenemos esa mutación, algunos, que permite la digestión de la lactosa. Solamente era un paréntesis para que lo vieran. Entonces, repito, glu glu, maltosa. Glucosa y fructosa, sacarosa. Y glucosa y galactosa, la famosa lactosa. Entonces, acuérdense la leche lactosada o deslactosada para esta parte del azúcar que está en los lácteos. Aquí les enseño el ejemplo de una maltosa, un dímero. El ejemplo de una sacarosa, esto no se lo tienen que aprender así estructuralmente, solamente para que vean cómo ya se ven los dímeros unidos. Y aquí pues también una fructosa, como esta pues hace una sacarosa. Y al final la lactosa, ¿no? Que es una glucosa con una galactosa. Bien, seguimos con los carbohidratos. Les voy a enseñar los polisacáridos, que ya estos son cadenas más largas de monosacáridos. En primer lugar está el almidón. El almidón es un polímero que se encuentra solo en las plantas. Ustedes en el laboratorio van a ver el almidón usando el microscopio y una papa. Van a cortar un pedacito de papa, lo van a meter en una placa y lo van a ver, lo van a teñir con un químico. Lo van a meter al microscopio y van a ver justamente esto que está en la esquina, que son los amiloplastos. Plasto significa bolsa, entonces son bolsas de almidón, amiloplastos. ¿Dónde está esto? En todas las verduras, digamos, en todas las plantas que contengan estas estructuras para almacenamiento de almidón. La papa, la yuca, el camote, el trigo, el maíz, todo esto son almidones y el almidón ya dijimos que es un polisacárido. En los animales, en nosotros, ¿qué tenemos? El glucógeno. El glucógeno son largas cadenas de glucosa, etcétera, que es una manera en que el hígado y el músculo almacenan energía. No la usan directamente. Para usarla hay que tener monosacáridos, hay que tener glucosa. Pero para almacenarla la podemos almacenar en glucógeno. Y el glucógeno lo encontramos en el hígado y en los músculos de los animales. Entre más rojo, digamos, un músculo, pues, se supone que tendría que hacer un esfuerzo que conlleva a usar energía. Entonces necesita glucógeno para poder luego separarlos, hacer la hidrólisis, hacer los monómeros de glucosa y después hacer la obtención de energía. Otro polisacárido que ya se los había mencionado que está en la pared celular de los árboles, de las plantas, de la madera, es la celulosa. La celulosa son estas fibras largas hechas de polisacáridos.
que forman o conforman la madera. Y les enseño otro más, que está en el esqueleto externo de los insectos y en los hongos. Por ejemplo, va a sonar un poco raro, pero cuando ustedes aplastan una cucaracha y truena la cucaracha, lo que está tronando es el exoesqueleto de la cucaracha, que es esa piel dura que la protege. Eso está hecho de quitina, que es otro polisacárido. Y los hongos también tienen quitina, lo que pasa que no es tan dura. Em, y esta, cuando nosotros consumimos, ya sea en pizzas o en otro tipo de alimentos, estos hongos, como ya la mayoría se cuecen, entonces ya esto pues rompe esas fibras y podemos consumirlas perfectamente. Eso es carbohidratos. Y ahora vamos a empezar con lípidos. Ya dijimos que los carbohidratos son muy versátiles, dan energía y almacenan energía, dan estructura, por ejemplo, algunas cosas. Ese sería como el resumen. Vamos a los lípidos. Los lípidos son las grasas. Ojo, a nosotros a veces se nos ha enseñado que las grasas son malas. No, las grasas son necesarias en nuestro cuerpo. Pero aquí les empiezo a decir algo. Todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. El agua en exceso es mala. Las azúcares, lógicamente, son malas. Las grasas en exceso son malas. Todo en exceso es malo. Siempre hay que tener un balance, ¿no? Lípidos. Ya dijimos que no son solubles en agua, por eso se separa el agua y el aceite, pero sí en otros solventes no polares. Siempre la base estructural es carbono, hidrógeno y oxígeno, pero menor medida de oxígeno. La mayoría son hidrocarburos, hidro de hidrógeno y carburo de carbón. Entonces, hidrocarburos es, o hidratos de carbono, así también los podemos llamar, hidrógeno y carbón. El oxígeno es muy poco. ¿Cuáles son las funciones? Almacenar energía a largo plazo, van a ser el componente principal de la membrana celular. Acuérdense, la célula la podemos dibujar en forma de huevo, ¿no? Y la membrana celular es lo que rodea toda la célula. Hormonas. Acuérdense, nosotros los varones tenemos la testosterona y las mujeres tienen 4 hormonas y también tienen testosterona, que esas provienen de los lípidos. Y también algunas plantas, especialmente las de color rojo, esos lípidos, o esos pigmentos, mejor dicho, con pigmento significa color, son producidos por un tipo de lípido que ya se lo voy a enseñar. Ok, veamos. Grasas, fosfolípidos, carotenoides, esteroides y ceras son los que vamos a ver. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Quizás algunos no conozcan de estos así más a primera, pero ya poco a poco se lo voy a ir explicando. Ojo, las grasas. ¿Por qué el ser humano tiende, y no solo el ser humano, los animales en general, tienden a almacenar grasas? Fíjense bien. Nosotros, en la actualidad, 2024, vivimos en una era moderna en la que no tenemos que salir a cazar nuestro alimento y no tenemos tampoco, la mayoría que vivimos en ciudades, no tenemos que ir a sembrar nuestro propio alimento. O sea, no gastamos energía, digamos, en obtener alimento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir al refrigerador, abrir las puertas o la puerta y sacar, ¿qué cosa? Algo para comer, algo para beber. Y ya. Históricamente o naturalmente esto nunca ha sido así. Siempre los animales tienen que cazar su comida, siempre las plantas tienen que procesar toda la comida, etcétera. Para ello las grasas se almacenan para tiempos difíciles. Por ejemplo, aquí en Honduras no sucede, pero hay lugares como los donde los osos van y se enfrentan a la nieve, por ejemplo. Tanta nieve hay que el oso tiene que hibernar, tiene que dormir, porque en la nieve no puede conseguir alimento. Entonces, ¿qué hace antes de hibernar? Empieza a comer y comer y comer y comer y comer y almacena la energía en forma de lípidos, en forma de grasas. ¿Por qué? Porque poco a poco su cuerpo la va transformando a energía mientras él está durmiendo durante 2, 3 meses. Por eso es que nosotros almacenamos grasa. Cuando nuestros ancestros salían a cazar mamuts,
tenían que recorrer 1, 2, 3, 5, 10 días atrás de los animales, comían un montón y se llenaban de grasa, o sea, almacenaban grasa en su cuerpo no las eliminaba porque no se sabía si en los próximos 5 o 10 días iba a volver a comer otro mamut. Entonces, por eso nuestro ADN está hecho para el almacenamiento de grasas, porque de esa manera es asegurarse que en los tiempos de escasez de alimento, ese organismo va a tener suficiente energía para poder sobrevivir. Por eso les digo, las grasas no es que sean malas, sino que simple y sencillamente nuestro cuerpo está hecho para almacenarlas y por eso si nosotros consumimos mucho alimento y no lo gastamos, se va a convertir en grasa, ya sea en la pancita, en los cachetes, en los brazos, etc. Bien, vamos a aprender el primero, que sería los triglicéridos. Aquí su nombre lo indica. Tri significa tres. Triglicéridos son las grasas de nuestro cuerpo. O sea, estos gorditos que uno tiene en la panza, en los cachetes, son los triglicéridos, los que se almacenan en unas células que vamos a llamar adipocitos, que se las vamos a aprender en el segundo parcial, pero ya ahorita se las muestro. Los adipocitos, células que almacenan triglicéridos, células que almacenan grasas. Y se llaman triglicéridos porque tienen tres cadenas de carbohidratos. De carbohidratos no, de cadenas de grasa, de ácidos grasos, así lo vamos a llamar. Estos ácidos grasos son unidos a esta parte que se llama glicerol. Glicerol es más o menos como un tipo de alcohol, digamos, por eso se llama glicerol, que une estos triglicéridos. Y estos, pues, simple y sencillamente son almacenamiento de grasas. Ojo, ¿de qué va a depender la calidad? Ojo, ojo con lo que les estoy mencionando. La grasa también tiene grasa de baja calidad y grasa de alta calidad. Nuestra dieta es la que va a influir en qué tipo de triglicéridos estamos formando. Por ejemplo, fíjense bien, no es lo mismo los triglicéridos presentes en el aceite de maíz que los presentes en la mantequilla de la leche, que es, a veces nosotros le decimos margarina, pero la margarina, hay margarina vegetal y margarina láctea. No es lo mismo. Fíjense bien, la margarina láctea, los triglicéridos que tienen son derechitos. El aceite de maíz o de cualquier otra semillas tiene estos quiebres y se llaman insaturados. ¿De qué se saturan? De hidrógenos. Entonces, este saturado, este es poliinsaturado, porque no está saturado del todo, sino que tiene esas dobles uniones entre algunos átomos de carbón. ¿Qué quiere decir eso? Repito, nuestra dieta influye mucho en la calidad de grasas que vamos a almacenar. Y no solo eso. Si ustedes quieren comer una carne que sea de alta calidad, la carne va a tener grasa, va a depender de la dieta que haya tenido ese animal. Por ejemplo, ¿cuáles son las carnes más caras? Aquellas carnes en las cuales los animales han sido alimentados con, valga la redundancia, con alimentos de alta calidad como algunos tipos de semillas. Como por ejemplo el famoso jamón de bellota que venden en España. Le llaman jamón de bellota porque le dan bellotas o semillas de robles a los cerdos y la grasa de la semilla de roble es la que se va a transferir a los triglicéridos de esos cerdos. De esa manera, la calidad de ese alimento va a ser superior a un cerdo que se está alimentando aquí con maíz o con, bueno, ustedes han visto que hay cerdos que inclusive andan vagando y comiendo todo lo que encuentren, pero repito, va a depender del tipo de alimentación que va a tener. Entonces, inclusive a ese nivel, la industria alimenticia puede influir en la calidad de alimento que uno está ingiriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que esto de saturado o insaturado va a depender de qué calidad sea. Estos no son de alta calidad porque son poliinsaturados. Y tenemos estos que también, si son demasiado saturados, también podrían llegar a ser
más difíciles de digerir. Va a depender relativamente de qué es lo que estamos viendo. Un ejemplo, en triglicéridos. Vean este, tiene 3 ácidos grasos. Uno es poliinsaturado, otro es insaturado y el otro es saturado. Ácido palmítico, que viene del aceite de palma. Ácido oleico, que viene de las semillas, como por ejemplo la oliva, ¿no? Que es la aceituna. El linoleico, que viene de la linaza. Entonces, esos 3 conforman este triglicérido. Y así repito, nuestros triglicéridos van a depender de qué tipo de alimento vamos a estar teniendo. Saturado, porque está completamente lleno. Insaturado, porque tiene al menos un espacio que no está lleno. Y ese se cubre con doble enlace al carbón. Y poliinsaturado es cuando tiene más de uno, o sea, tiene 2, 3, etc. Algunos ejemplos de ácidos grasos saturados. Estos no se los tienen que aprender para examen, pero sí quiero que lo vean, que hay diferentes tipos de aceites. Y cada uno también va a depender de cuántos carbones tienen. Por ejemplo, vean este, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbones. O 10 carbones, porque es el otro. Y así. El butírico tiene 4. El mirístico tiene 14. Palmítico tiene 16. Esteárico 18. Araquídico 20. Lignocérico 24. Cerótico tiene 26. Estos están saturados. Vean cómo se leen los insaturados. Palmitoleico, 16 carbones. Y se pone un número 9. ¿Qué quiere decir eso? Que en el número 9 está la insaturación. Oleico, 18,9. O sea, en el número 9 también está la insaturación. Linoleico, 18,9,12. Este es poliinsaturado, tiene 2 insaturaciones en el 9 y en el 12. Linolénico, 18 carbones, 3 insaturaciones en el 9, en el 12 y en el 15. Y araquidónico, 20 carbones, en el 5, en el 8, en el 11 y en el 14. Tiene 4 insaturaciones. Bien, y les quería enseñar las grasas trans. Yo sé que estas las han escuchado ustedes bastante. ¿Y las grasas trans qué son? Son un tipo de isómeros que se forman cuando una grasa se sobrecalienta, por ejemplo, y sucede que se intercambia este hidrógeno de un lugar a otro. Y por eso se llama trans. Esa transposición de ese hidrógeno lo vuelve, fíjense bien, antes era quebrado. ¿Y ahora cómo está? Ahora está derechito. Por ese translocación que hubo. Translocación significa cambio de posición. Y esas son las famosas grasas trans. Fosfolípidos son las moléculas que hacen nuestra membrana celular. De esta, quiero que la entiendan muy bien ahorita y creo que con esto vamos a terminar los temas del día de hoy. Y el día de mañana vamos a seguir cubriendo el resto de lípidos y las proteínas. Fíjense bien, fosfolípidos, les quiero enseñar primero la forma de los fosfolípidos y después regresar a las características. La forma de los fosfolípidos, ¿cómo son? Son una cabeza que tiene un grupo fosfato y 2 colas grasas que se llaman lípidos, ¿no? Entonces, fosfolípido. Por eso es la fosfo de fosfato y 2 lípidos. Ahora, siempre van a estar así, como lo ven en esta parte de acá. Van a estar en doble capa de fosfolípidos. La membrana celular, esto, va a estar con las colas pegadas, las cabezas de fosfatos, una van a estar hacia afuera y otras van a estar hacia adentro. ¿Por qué? Porque la grasa y el agua no se llevan, ¿no? Ya eso ya lo habíamos visto. Eso permite aislar la célula tanto por dentro, el contenido, como por fuera. O sea que el contenido de adentro de la célula que tiene agua va a quedarse guardado ahí porque la misma grasa de la membrana celular la va a mantener. Y el contenido que esté fuera de la célula, igual no va a poder entrar porque simple y sencillamente el agua que está ahí no lo va a poder dejar entrar. A estas características que tienen estas fosfolípidos vamos a llamarlos anfipática. Anfipática, anfi significa doble.
y hepática, vamos a decir que son las como características. ¿Qué son estas dos características? Un extremo va a ser hidrofílico. Fílico significa que le gusta. Hidrofílico, entonces que le gusta el agua, que va a ser la parte del fosfato. Y el otro va a ser hidrófobo. Fobo viene de fobia, o sea, miedo, o sea, que repele el agua. Hidrófobo. ¿Por qué están formados? Por un glicerol, dos ácidos grasos, y el glicerol pues tiene también un grupo fosfato. Y el glicerol es el que une los dos ácidos, perdón, y unido al glicerol está el grupo fosfato. Así como se los enseñé aquí, básicamente. Esto permite, repito, que no se una el agua que está dentro de la célula, o no se salga, mejor dicho, el agua dentro de la célula, y al revés, no se entre, o que le cueste entrar y salir. Ok, algunos jabones están hechos de fosfolípidos, o sea que el jabón originalmente estaba hecho, si ustedes han escuchado el jabón de manteca de chancho o de cebo de chancho, es porque los fosfolípidos del cerdo se utilizaban para hacer jabón. Y eso sirve para eliminar bacterias, suciedad y todo lo demás, porque estos fosfolípidos ayudan a limpiar, a eliminar esas cosas. ¿Ok? Eso es. Y aquí les enseño otra, una bolsa dentro de la célula. O sea, esto sería un plastidio, un plasto. Puede ser amiloplasto, puede ser cloroplasto, etcétera. Y todas las estructuras internas de la célula también que contengan cosas van a ser así doble capa de células, de fosfolípidos. Esta doble capa de fosfolípidos, ya les dije, entonces las colas son las que se unen, porque son hidrofóbicas y son las que mantienen separada el agua. Y la hidrofílica es la que mantiene pues la unión entre cada una de ellas para formar la barrera protectora. ¿Ok? A partir de mañana entonces vamos a ver carotenoides y esteroides, que con eso terminaríamos la parte de las grasas. Y luego más adelante vamos a empezar a ver el tema de las proteínas. Bien, jóvenes, yo voy a estar con ustedes en el Teams respondiendo cualquier interrogante que tengan ante esta presentación.